Bueno, buenas noches con todos. El tema de exposición, vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación de lo que es hipotensión y shock, ¿no? En base al artículo de Emergency Medicine Practice, ¿no? Es un artículo un poquito viejito, que data desde el 2004 con una actualización en el 2014, y en donde la actualización menciona respecto a la introducción del uso de la ultrasonografía en la evaluación del paciente con hipotensión y con shock, ¿no? Tradicionalmente nosotros manejamos pacientes críticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese manejo de paciente crítico, en las primeras horas de tratamiento, van a tener un impacto directo sobre la mortalidad y la morbilidad del paciente, ¿no? En estos casos, el enfoque de la hipotensión y el shock a veces no va a estar muy estructurado, ¿no? Como nosotros pensamos, ¿no? A veces nosotros nos enfocamos más en corregir los números mientras investigamos la causa del shock, ¿no? Básicamente como una presión arterial objetivo. Pero sabemos que es un desafío aquellos pacientes que tienen una presión arterial baja, ¿no? Pero que se encuentran en un estado estacionario, pero que no lucen graves o no están gravemente enfermos. Por ejemplo, esos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva terminal, esos pacientes con cáncer de páncreas terminal, ¿no? Y que ellos, a pesar de su patología ya establecida, ellos mantienen niveles de presiones arteriales bajas, ¿no? Y pretender tal vez elevar la presión arterial en este grupo de pacientes generalmente no va a estar indicado, ¿no? Y puede ser más bien dañino. Entonces, es un reto poder identificar qué pacientes realmente están cursando con hipotensión real, y qué pacientes que están con hipotensión, esta se debe exactamente a este proceso fisiopatológico que es el shock. Entonces, hay que tener en cuenta que la duración de la hipotensión como un hallazgo dentro del síndrome de shock va a ser un determinante crítico en la morbilidad, en el pronóstico y la supervivencia. Más o menos la mortalidad que se calcula en los pacientes con shock en los departamentos de emergencia es alrededor del 15%, ¿no? Hay que tener en cuenta nosotros que cuando el paciente más tiempo está expuesto a este proceso de shock, hay mayores efectos adversos, ¿no? Mayormente terminan en lo que es la injuria multiorgánica, ¿no? Mayor estancia hospitalaria, requerimientos de unidades críticas o cuidados intensivos. Hay que tener en cuenta que la presencia de hipotensión en el paciente crítico, más que un hallazgo determinante de una patología, puede ser la existencia de un signo que nos puede estar avisando de un proceso patológico en cuyos mecanismos de compensación ya están fracasando, ¿no? Nosotros mayormente, nuestro objetivo no es encontrar a aquellos pacientes que ya están cursando con hipotensión, ¿no? Poder detectar precozmente aquellos potenciales de desarrollar shock. Entonces hay que tener en cuenta que la presencia de hipotensión sola como un predictor de mortalidad va a ser insuficiente, ¿no? Y nosotros debemos poder identificar el contexto clínico asociado, ¿no? Como ya les mencioné, hay patologías bien definidas, por ejemplo, la disección aórtica, la insuficiencia cardíaca, que obviamente la hipotensión se va a asociar a severidad, ¿no? En ese caso, las tasas de mortalidad van a ser más altas, ¿no? En estos grupos de pacientes. Entonces, en realidad nosotros primero, una vez que reconocemos los procesos fisiopatológicos, tenemos que determinar exactamente ante qué entidad clínica estamos. A veces ha sido un gran reto poder hacer definiciones exactas debido a la gran heterogeneidad de los pacientes que nosotros manejamos, ¿no? Como definir hipotensión arterial. No sé si ustedes recordarán tradicionalmente lo que estudiamos en los textos de medicina respecto a los niveles de presión arterial para catalogarlos como hipotensión. Hay que tener en cuenta que no existe una definición clara de hipotensión,
¿no? De la presión arterial. En cambio, esta presión arterial nosotros debemos colocarlas en un contexto clínico. Depende mucho de lo que es la edad del paciente y también de sus estados basales, ¿no? Hay pacientes que obviamente ya son hipotensos siempre, pacientes que viven hipertensos. Entonces el contexto va a ser distinto. Por ejemplo, lo que parece ser una presión sanguínea normal, en realidad podría ser una presión sanguínea peligrosamente baja. Por ejemplo, el paciente que es hipertenso crónico, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión de grado 3, grado 2, que siempre mantienen presiones arteriales de 170, 80, 170, 90. Y hay que tener en cuenta que la hipotensión es un signo, no es un diagnóstico. Y no es, obviamente, no podemos catalogarla como patognomónico de ninguna condición específica. Entonces, la podemos encontrar en múltiples condiciones críticas agudas, la hipotensión, ¿no? Tanto en condiciones también crónicas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con algunas neoplasias terminales. Entonces, nosotros como médicos de emergencia debemos determinar cuál está presente y adaptar nuestras estrategias terapéuticas. Es decir, hacerlas más agresivas ante la presencia de un inminente fracaso hemodinámico, ¿no? Y obviamente reconocer precozmente la patología subyacente. Entonces, nosotros ya conocemos actualmente cuáles son las definiciones o los rangos que nosotros manejamos. Es variable en función a la literatura que nosotros vamos revisando, ¿no? Mencionan presiones arteriales medias por debajo de 60, por debajo de 65, presiones arteriales sistólicas por debajo de 90, por debajo de 100. Entonces, existe una heterogeneidad de parámetros que se han venido mencionando. ¿Escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, doctor, sí se escuchó. Entonces, hay que tener en cuenta que el adulto sano puede tener variaciones en el tiempo, ¿no? Nosotros más que regirnos a un valor preciso, tenemos que ver cómo es la tendencia de ese nivel de presión arterial en el tiempo, si el paciente está hospitalizado durante las 24 horas, ¿no? O sea, no nos vamos a regir mucho en una sola lectura numérica, sino en la tendencia, y eso va a tener mayor importancia clínica. Entonces, existen algunos grupos de pacientes, por ejemplo, nosotros recibimos constantemente pacientes en la unidad de shock trauma hipotensos, sobre todo ancianos, ¿no? Con niveles de presiones arteriales por debajo por ejemplo, sistólicas de 50, 40, ¿no? Y empezamos a realizar la reanimación con fluidos. Entonces, cuando nosotros decimos que ese paciente tiene una hipotensión refractaria, ¿no? Yo aún no le estoy hablando de shock, sino le estoy hablando de hipotensión como un signo, ¿no? Hipotensión refractaria. Se mencionan que ese paciente cuando ha recibido entre 20 a 40 mililitros por kilo de, perdón, de solución salina o de un fluido, y las lecturas de presión arterial son persistentemente bajas, o sea, los valores no se han modificado, o no se mantiene el objetivo terapéutico que es 60 o 65 milímetros de mercurio, dependiendo de la literatura revisada. Existen también grupos de pacientes que hacen lo que se llama pseudohipotensión, ¿no? Esto, más que todo, es una subestimación de la presión arterial real. Puede ser, por ejemplo, los casos más frecuentes que nosotros tenemos son los pacientes que hacen algún tipo de oclusión a nivel de las arterias, de las ramas de la carótida, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están haciendo tipo de disección de aorta, ¿no? O que hacen trombosis de las arterias subclavias, ¿no? Entonces, podríamos tener nosotros lecturas inadecuadas de la presión arterial. Importante cuando nosotros monitorizamos al paciente, tratar de hacerlo en los dos brazos, sobre todo cuando tenemos la sospecha clínica, ¿no? Pacientes que vienen por patologías o síndromes aórticos agudos o sospechamos patología aórtica aguda. Entonces debemos hacer unos buenos, monitorizar adecuadamente en ambos brazos la presión, el nivel de presión arterial. Existe otro grupo de pacientes que hacen lo que nosotros conocemos como hipotensión ortostática, ¿no? Básicamente es saber definir durante la bipestación, parte de este volumen se queda, o de de los continentes que son las venas en su mayor cantidad, parte grande de ese volumen, que es aproximadamente 1 litro o más, se queda acumulado en estos vasos sanguíneos, que debido a su tono vascular sirve como un almacén del fluido. Entonces, durante la bipedestación, el retorno venoso va a estar disminuido, y ese retorno venoso va a impactar también en lo que es la carga la precarga del lado izquierdo, ¿no? Obviamente el volumen sistólico va a tener una disminución.
va a generar variaciones en la presión arterial, ¿no? A menudo esas variaciones son normales de 5 a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, en individuos ya con patologías en las que hay alteraciones a través del sistema autónomo, ¿no? La regulación de los vasos sanguíneos es alterada, esos pacientes ya hacen variaciones por encima de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso ya se considera como una hipotensión ortostática. También sin dejar de lado a aquellos pacientes que hacen hipotensión postprandial, ¿no? Posteriormente a la ingesta, pacientes que tienen también justo con alteraciones en la regulación del tono vascular. ¿Qué sucede cuando ingieren alimentos? ¿No? El paciente, el flujo sanguíneo se va a concentrar a nivel de las vísceras, de los plexos mesentéricos, a nivel de la irrigación mesentérica, durante el proceso de alimentación. Entonces, el paciente, esa redistribución de flujo le va a generar también una precarga de individuo y va a generar alteraciones en los niveles de presión arterial. Bueno, pero en realidad, ¿cuántos de esos pacientes que nosotros vemos en la emergencia que hacen hipotensión realmente tienen shock? ¿No? Tal vez casi como la analogía que hacemos con los pacientes que hacen hipoxemia y hacen hipoxia, ¿no? No todas las hipoxias son por hipoxemia, ¿no? No todos los pacientes que hacen shock tienen hipotensión, y no todos los pacientes con hipotensión están en un estado fisiopatológico de shock. Entonces, la idea es tratar de delimitar bien esta entidad clínica que es el shock. Nosotros tenemos que definir adecuadamente el shock como un estado de hipoperfusión sistémica. Esta hipoperfusión sistémica se va a manifestar porque hay un suministro inadecuado de sangre, de nutrientes o metabolitos hacia los tejidos. Desafortunadamente, nosotros sabemos que puede ocurrir de múltiples maneras, ¿no? En todo el cuerpo. Sin embargo, vemos que la fisiopatología más simple que podría explicarnos más o menos es lo que ocurre con el shock cardiogénico, ¿no? Que el paciente tiene un bajo gasto cardíaco en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esto va a generar que de forma refleja, se activen los mecanismos regulatorios y esto va a condicionar que se produzca vasoconstricción para poder mantener la distribución del flujo de forma adecuada y pueda llegar hacia los tejidos, ¿no? Sin embargo, vemos que, por ejemplo, el shock séptico que tiene un comportamiento un poco distinto, que podría cursar en estadios iniciales con un gasto alto y posteriormente ya cuando cursa ya con disfunción orgánica, hace mayor al metabolismo anaerobio, hay alteraciones ya en la microcirculación, todo eso ya el paciente puede generar ya incluso alteración en la perfusión coronaria, el paciente puede hacer cardiomiopatía por sepsis, ¿no? El paciente puede cursar con un gasto bajo. Entonces, el comportamiento es distinto dependiendo del espectro clínico de shock, ¿no? Dependiendo de los cuatro grandes grupos que nosotros conocemos hasta el momento, ¿no? Porque el shock básicamente tiene distintas fisiopatologías, ¿no? Y esto, obviamente, no nos permite tener una definición operacional a nivel clínico, ¿no? Debido a ese amplio espectro que tiene el shock. Entonces, el shock básicamente es importante porque generalmente es una vía común final antes de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las enfermedades graves que nosotros vemos en emergencia son capaces de producir shock, ¿no? Si nosotros vemos a todos los pacientes que vienen, por ejemplo, con neumonía, que hacen neumonía severa y al final terminan haciendo shock. Pacientes que hacen sangrado por un traumatismo eh, abdominal cerrado, terminan haciendo shock, ¿no? Pacientes que terminan haciendo traumatismo craneoencefálico, hacen hipertensión endocraniana, o sea, pueden hipertensarse por mecanismos compensatorios y luego terminan haciendo shock. Pacientes que vienen por una reacción anafiláctica o una reacción adversa a un fármaco, terminan haciendo shock, ¿no? Las comorbilidades o las patologías, las neoplasias terminales, pacientes que terminan haciendo shock, ¿no? Entonces vemos que ese síndrome clínico puede ser una vía final de muchos procesos mórbidos, ¿no? Que nosotros vemos comúnmente en los hospitales. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de esas enfermedades graves pueden terminar en lo que es shock. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si ese shock no se trata de forma oportuna, va a progresar a las fallas de múltiples órganos y posteriormente la muerte, ¿no? Y hay que tener en cuenta como el shock como un fenómeno potencialmente reversible en estadios iniciales.
Y obviamente si se trata de manera oportuna, podríamos disminuir la mortalidad. Pero si en estados tardíos, como nosotros ya hemos venido explicando, se han venido explicando los procesos fisiopatológicos, se genera tanto una deuda de metabolitos, de oxígeno, que ya los mecanismos compensatorios fracasan, ¿no? Y el paciente, el destino final es la muerte. Como vemos nosotros, cuando tenemos a un paciente que encontramos signos de hipoperfusión, nuestro espectro clínico es amplio, nuestros diagnósticos diferenciales son amplios, ¿no? Ya vemos que la hipotensión como un signo, no más como una entidad clínica, nosotros tenemos que poder diferenciar. Es difícil encontrar solo un tipo de shock en los pacientes, ¿no? Básicamente, a veces pueden coexistir muchos de estos fenómenos fisiopatológicos. La idea es nosotros orientarnos en función a una evaluación sistematizada, poder determinar qué tipo de shock es el que está presentando nuestro paciente y poder hacer un enfoque terapéutico más eficaz. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Prácticamente, como ya lo hemos venido repitiendo, buscar los signos de hipoperfusión. Ese es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es determinar el tipo de shock. Y como nosotros ya lo hemos revisado en el primer tema de este mes, es el abordaje inicial del paciente crítico, que está dentro de la primera fase, nosotros evaluar y tratar. Nosotros evaluamos en la C, signos de hipoperfusión, hipotensión, no solamente es encontrar, sino tratarlo de forma precoz. En la fase 1, los datos detallados de la historia clínica se omiten. Nosotros tenemos que hacer la fase de reanimación. Una vez que el paciente se ha estabilizado, podríamos retomar y realizar de forma detallada el historial médico que corresponde para poder llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no? Pero nuestro objetivo en la primera fase de tratamiento, el abordaje del paciente crítico, en la evaluación de C, ¿no? De circulación, evaluar los signos de hipoperfusión. Y de forma ordenada, sistematizada, si tenemos algún método diagnóstico, poder diferenciar el tipo de shock que puede estar presentando el paciente, ¿no? Hay signos obviamente potenciales que puedan indicarnos hipoperfusión de órganos, que es lo que nosotros debemos detectar. Hay que ver a la hipotensión como un signo tardío de la presencia de shock. Nosotros hemos venido repitiendo que el paciente con shock en estadios iniciales puede estar normotenso, ¿no? Incluso hipertenso, si el paciente en el contexto de un paciente que siempre se mantuvo con hipertensión, ¿no? Ahí tenemos los signos de hipoperfusión, ¿no? De alteraciones al nivel del sistema nervioso central, desorientación, taquimia, disnea, confusión, desconfort torácico, fatiga, ansiedad. O sea, el abanico de posibilidades de síntomas es muy amplio, ¿no? Para el paciente con shock. Bien, entonces hay que comprender que la evaluación del paciente, con hipotensión va a ser integral, ¿no? Idealmente, nosotros deberíamos conocer las presiones basales del paciente. Es un dato importante que nosotros podríamos tomar dentro del historial médico. ¿Cuáles son las presiones basales del paciente? Para así evitar que nuestros pacientes, por ejemplo, que hacen hipotensión, nosotros a veces tenemos pacientes en la emergencia, ustedes se han notado, con presiones 160, ¿no? Hipertensos, y terminan haciendo falla renal. También nos olvidamos por ahí de los síndromes cardiorrenales, ¿no? A veces nosotros bajamos la presión arterial, de que son hipertensos crónicos, y terminamos haciendo alteraciones cardiorrenales importantes. El paciente tiene mayor riesgo de hacer falla renal, y eso empeora su mortalidad, ¿no? Mayor estancia hospitalaria, termina el paciente haciendo hemodiálisis de apoyo y viendo por el resto de complicaciones. Entonces, nosotros vemos en el paciente que tener en cuenta que no existe no existe una única prueba diagnóstica para el shock, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que este diagnóstico se va a realizar en base a un juicio clínico, no en base a hallazgos que han sido tomados de forma ordenada y sistematizada. Y los pacientes se van a presentar de una manera diferente, pero nosotros debemos orientarnos y hacer el diagnóstico en el reconocimiento temprano de algunos signos de alarma, famosos red flags o banderas rojas, ¿no? ¿Cuáles son esos signos de alarma? Nosotros debemos enfocarnos en identificar presión arterial media
durante el monitoreo de la presencia de taquicardia, bradicardia, no solamente los pacientes con shock hacen taquicardia, también hacen bradicardia. ¿Cómo está la piel? ¿Cómo está la diuresis? ¿Cómo está el lactato? ¿Cómo está el índice de shock? Entonces, hay que tener en cuenta que el paciente de por sí que ya llega con presiones arteriales medias por debajo de 65, desde el ingreso, ese paciente ya, según la primera lámina que les presenté, su mortalidad es mayor. Los pacientes que ya desde el ingreso tienen presiones arteriales medias bajas, la mortalidad o la supervivencia del paciente va a ser menor durante el tiempo hospitalario, ¿no? Hay que tener en cuenta que la taquicardia, el famoso índice de shock, ¿no? Que nosotros hemos venido estudiando, es una forma útil de poder comprender que esa taquicardia sea en el contexto de una presión arterial baja, ¿no? Nosotros ya sabemos los rangos más o menos, y el índice de shock está por encima de 0,8, que es el valor que nosotros, valor crítico, que nos sugiere que existe una inestabilidad hemodinámica significativa. Y el paciente ya está, obviamente, potencialmente en un estado de shock. La bradicardia hay que tener en cuenta que el gasto cardíaco del paciente es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero ¿qué pasa en la bradicardia grave? ¿No? ¿Qué sucede con la bradicardia grave? Si nosotros tenemos paciente que está con una frecuencia cardíaca de 20, 30, imagínense para ese volumen sistólico, casi el gasto cardíaco va a tener una caída significativa. Entonces, ese paciente va a estar haciendo gasto cardíaco bajo y obviamente los niveles de presión arterial también van a ser bajos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes hacen taquicardia durante la respuesta de shock. Cuidado con los pacientes que están recibiendo betabloqueadores, ¿no? Algunos calciotogonistas con efectos en la frecuencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado con ese grupo de pacientes, ¿no? Que están recibiendo betabloqueadores, que es frecuente en el grupo de pacientes que nosotros recibimos constantemente en la emergencia. Y a veces no podemos identificar la taquicardia como un signo de respuesta temprana a los pacientes que están desarrollando el shock. Entonces, hay que tener en cuenta que la presión arterial en estadios iniciales se va a mantener porque existe una vasoconstricción compensatoria para poder mantener los niveles de presión arterial, ¿no? Y mantener la perfusión tisular. Otro de los signos tempranos es la presencia de un bajo flujo de diuresis, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya conocemos el parámetro ideal, que es la diuresis por debajo de 0,5 cc kilo hora, que ya el paciente nos están avisando que hay una alteración en la perfusión renal, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nosotros vamos a esperar, ¿qué tiempo vamos a esperar? El paciente está haciendo un flujo urinario bajo para recién identificarlo como que puede ser un signo de shock y está alterando la perfusión renal. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿No? 12 horas, 24 horas. Creo que ese monitoreo debe ser dinámico, en horas. Es decir, 2 horas, que se cuantifican por debajo de 100, algunos mencionan 150 en 2 horas, ese paciente ya está haciendo oligoanuria, ese paciente ya está haciendo signos de hipoperfusión, ¿no? Hipoperfusión renal. Inmediatamente nosotros, después de colocar la sonda Foley, debemos identificar cuáles son las características físicas de la orina, ¿no? Una orina escasa y oscura ya debería alertarnos de que ese paciente está haciendo hipoperfusión. La orina oscura es un hallazgo en el paciente que sabemos que potencialmente puede estar en estado de shock, puede ser un hallazgo de que puede estar haciendo hipoperfusión, ¿no? La perfusión de la piel también es un dato importante, ¿no? Vemos que dentro de los mecanismos compensatorios es la redistribución de flujo para poder preservar el flujo sanguíneo a nivel de los órganos más importantes o nobles, ¿no? Entonces, esa redistribución de flujo va a impactar sobre los tejidos blandos, hablo de piel, tejido celular subcutáneo. Es por eso que nosotros podemos encontrar las manos y las rodillas fríos, ¿no? Que son un signo temprano de vasoconstricción con un gasto cardíaco reducido, ¿no? Las personas normalmente pueden tener manos frías, pero si todas las extremidades las encontramos frías, eso ya nos da un dato más específico para identificar que el paciente está en hipoperfusión, ¿no? Otro de los hallazgos importantes que se describe es el moteado. Como nosotros vemos ahí, hay varios estadios de moteado, ¿no? Del que está circunscrito a rodilla y se va extendiendo hacia muslo. Vemos que ese es un hallazgo poco sensible, ¿no? Para hipoperfusión, pero sí es más específico, ¿no? Y eso es, y también por ahí algunos autores lo han correlacionado con mortalidad, ¿no? La presencia de moteado ya por encima del estadio 3 ya nos indica una mortalidad
ese paciente probablemente ya está haciendo un estado de shock avanzado. Otro de los hallazgos que nosotros vemos es la alteración del estado mental, ¿no? La mayoría de abuelitos, no sé si ustedes se han percatado, que son muy susceptibles a hacer confusión de la más mínima infección, ¿no? En infecciones urinarias, incluso sin leucocitosis, sin fiebre, y hacen confusión. Es un hallazgo un poco impreciso, ¿no? Para la presencia de shock, pero si el paciente que estaba inicialmente normal, con un nivel de conciencia y contenido de conciencia preservado, y empieza a hacer alteración hemodinámica, o hay caídas o modificaciones en la presión arterial, o vemos en el contexto de encontrar otros signos de hipoperfusión y señales de confusión, creo que nos da más datos de que el paciente ya está en estado de hipoperfusión. El valor del lactato también vemos que es un dato que nos indica que hay hipoperfusión, pero hay que tener en cuenta que el lactato o la hiperlactacidemia tiene un diagnóstico diferencial amplio, ¿no? Ya nosotros hemos revisado anteriormente cuáles son las posibles causas de la elevación del lactato. No hay que despreciar o subestimar las otras posibles causas de la elevación del lactato y no solamente atribuirlo a un estado de shock, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niveles altos de lactato son preocupantes, ¿no? Pero eso no debemos interpretarlo necesariamente como la presencia de shock. Y asimismo, el lactato normal no necesariamente debería tranquilizarnos. Nosotros tenemos un valor de lactato inicial, podríamos comparar la tendencia en el tiempo, tanto como para el paciente que está empeorando, como para el paciente que le estamos haciendo reanimación con fluidos. Y hemos visto que la depuración de lactato también nos ayuda como un predictor de respuesta al tratamiento. Como nosotros vemos, existe una evaluación sistematizada del paciente con shock en evaluar cuatro aspectos importantes, ¿no? Frecuencia cardíaca, el estado de volumen, la contracción del músculo cardíaco y también evaluar la resistencia vascular sistémica. Como nosotros podemos ver ahí, existen algunos aspectos que nos podrían orientar a ciertos diagnósticos, ¿no? Solamente evaluando esos cuatro componentes, ¿no? O la elevación o alteraciones significativas en la frecuencia cardíaca que nos podría estar alertando de una taquicardia que esté generando alteración hemodinámica, asimismo una bradicardia que esté generando alteración hemodinámica, el estatus líquido, ¿no? La presencia de hipovolemia por pérdidas, de hemorragias, por trauma, ¿no? A eso, utilizando métodos diagnósticos para poder determinarlos, para poder identificarlos precozmente, hacer una evaluación de la vena cava. Podríamos evaluar nosotros en función a ese estatus líquido también la presencia de algunas otras complicaciones, por ejemplo, alteraciones en la precarga por algunos procesos obstructivos tipo embolismo pulmonar masivo, taponamiento cardíaco, neumotoras de tensión y todos otros aspectos que puedan generar alteraciones a nivel de las presiones intratorácicas que impacten directamente sobre el retorno venoso, ¿no? Y eso genera alteraciones en lo que es el volumen sistólico y por ende la presión arterial. Ahora, alteraciones en la contracción, en la contractibilidad del miocardio, en el contexto de un paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? O el paciente que está haciendo un edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos evaluarlas de forma sistematizada, ordenada, y poder identificar aspectos claves para poder llevar un diagnóstico temprano. Bien, entonces, la reanimación inicial y el manejo del paciente con shock, básicamente, nuestro objetivo es mejorar la perfusión tisular, ¿no? Y prevenir que aparezca la injuria orgánica. No esperar que el paciente haga injuria orgánica para recién tratarlo. Ese es nuestro objetivo, mejorar la perfusión tisular y hacer una reanimación basada en objetivos, ¿no? Ya tenemos parámetros que nosotros debemos establecer para poder manejar un paciente con shock. Ya se hizo la revisión en un tema previo, pero hay que recalcar este dato, este aspecto importante que es la prevención de la injuria orgánica, ¿no? Nuestro paciente con shock potencialmente puede desarrollar falla multiorgánica. Y eso es lo que le suma mortalidad. Entonces, si nosotros no hacemos una reanimación adecuada, no restablecemos la perfusión tisular, no nos trazamos metas en el tratamiento, el paciente rápidamente puede progresar a la falla multiorgánica y la muerte. Entonces, a partir del 2004 salió por ahí una presentación en una directriz clínica en el Colegio Americano de Médicos de Emergencia en la introducción de algunas estrategias para el diagnóstico, ¿no? El paciente crítico en los servicios de emergencia. Y empezaron a introducir algunas estrategias utilizando ultrasonido para poder identificar o poder reducir el diferencial diagnóstico de los pacientes que hacen hipotensión o shock.
en los servicios de emergencia, ¿no? Y empezaron a utilizar ultrasonido. Por ahí salieron algunos protocolos, ¿no? Que se utilizaron y otros que se han venido utilizando hasta el momento, ¿no? Entre los más reconocidos tenemos el POCUS y también tenemos el RASH, ¿no? Que son de los protocolos que más se han venido utilizando para poder nosotros evaluar de manera sistematizada al paciente con shock, ¿no? Y también aquel paciente que nosotros solemos recibir en la emergencia, que viene con alteración del sensorio, con alteración hemodinámica, que fue encontrado en la calle, que fue traído por SAMU, por ambulancia, y no tenemos datos que nos puedan ayudar a poder orientar un diagnóstico, ¿no? Entonces, en esos pacientes, los recursos diagnósticos como el uso del ultrasonido para poder valorar esa hipotensión indiferenciada son extremadamente útiles, ¿no? Como vemos ahí, ese esquema es el algoritmo diagnóstico que evalúa cuatro, eh, cuatro aspectos fundamentales, ¿no? Hacen vistas cardíacas, evaluamos vena cava, evaluamos aorta abdominal y evaluamos también la presencia de líquido libre, ¿no? A través de ultrasonido. Y ahí planteamos nosotros posibilidades diagnósticas y podemos ampliar el estudio diagnóstico o enfocar nuestro estudio diagnóstico como ultrasonografía para poder llegar a una conclusión y poder llegar a un diagnóstico preciso y tomar medidas terapéuticas eficaces tempranas. Bueno, entonces, dentro de la revisión estaba enfocarnos más en lo que era el protocolo RASH, ¿no? De las siglas Rapid Ultrasound in Shock, ¿no? Nosotros vemos que el protocolo RASH se enfoca principalmente en tres aspectos, ¿no? El paso 1, que es en evaluar la bomba, el paso 2, que evalúa el tanque, y el paso 3, que evalúa las cañerías o los... Nosotros, cuando hablamos de la fisiopatología del shock, vemos que el corazón toma una relevancia importante en lo que es los niveles de presión arterial, ¿no? La presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco va a ser directamente proporcional al volumen sistólico y también de la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia y este volumen sistólico va a depender mucho de lo que es la precarga, va a depender mucho de lo que es la contractilidad, va a depender mucho de lo que es la poscarga. Este aspecto de que es de la contractibilidad, nosotros podemos valorarla a través de ultrasonido, ¿no? Utilizando visiones focalizadas para poder hacer una valoración cualitativa del estado de contractibilidad del corazón. Asimismo, nosotros también podríamos estimar de manera indirecta cómo está la precarga y cómo está la poscarga, o si hay algún aspecto que pueda estar afectando la poscarga. Evaluamos también el tanque, es decir, posibles o potenciales lugares donde podría estarse acumulando los fluidos y puedan estar generando alteraciones en que ese volumen circulante eficaz esté reducido, ¿no? Nosotros hablamos de gasto cardíaco por un volumen circulante eficaz. Hay pacientes que puedan estar haciendo balances hídricos extremadamente altos, pero el volumen circulante eficaz es un volumen constante, ¿no? Que depende mucho de condiciones fisiopatológicas inherentes como las presiones hidrostáticas, presiones oncóticas, ¿no? Pero ese volumen circulante, ese fluido que nosotros, por ejemplo, administramos al paciente cirrótico, no todo el volumen se va a distribuir a través o se va a distribuir en los vasos sanguíneos, ¿no? Parte de ese fluido, si es que hay alteraciones en la presión oncótica, se va a distribuir en un tercer espacio, ¿no? Hay lugares donde nosotros podríamos identificar presencia de fluido, y es básicamente lo que hacemos con este segundo paso en la evaluación del tanque. En el tercer paso, nosotros evaluamos los conductos, es decir, a través de dónde la sangre o el fluido esencial va a retornar al corazón y va a salir, que nos pueda generar alguna alteración tanto en la precarga como en la poscarga. Vamos a evaluar entre ellos la aorta y también evaluamos los vasos periféricos como las venas femorales, ¿no? O condiciones que nos puedan dar indicios de alguna patología subyacente que pueda estar generando el shock. Entonces, en el paso 1, que es la evaluación de la bomba, nosotros hacemos algunas vistas, ¿no? Que ya hemos revisado antes, bueno, solamente para recordar. Yo sé que esta clase debería ser idealmente con el ecógrafo al costado para poder identificar o
poder comprender más, pero la idea es tomar los conceptos claves aquí y poder posteriormente aplicarlos ya con el ecógrafo a la cabecera del paciente. ¿No? Nosotros tenemos vistas ya, hoy hay vistas establecidas como la vista paraesternal eje corto y el eje largo, la vista subsifoidea y la vista apical. Nosotros principalmente tenemos tres objetivos en este primer paso. Evaluar la contractibilidad, haciendo una evaluación cualitativa, ¿no? En el paciente en el que no tenemos tiempo, tenemos que evaluar rápidamente. Incluso cuantitativas es que tenemos duda y tenemos experiencia y rapidez en hacerlo. Evaluar el tamaño y la relación que existe entre las cavidades y evaluar cómo está el pericardio. Entonces, cuando evaluamos nosotros la contractibilidad existen tres tipos, ¿no? No solamente la contractibilidad del miocardio en una sola vista. Nosotros tenemos que hacer una vista apical, una vista paraesternal y una vista paraesternal eje corto para poder evaluar cómo está la contractibilidad del miocardio. Y en esta contractibilidad se va a distinguir por la contractibilidad concéntrica o radial, esa contractibilidad que parece a un tirabuzón, que es la circunferencial, según los movimientos del músculo cardíaco, y esa elongación del corazón, ¿no? A través del eje longitudinal, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de movimientos que nosotros debemos identificar en el paciente cuando hacemos una vista ecográfica. Entonces, aquí tenemos más o menos para que puedan visualizar la vista longitudinal, cómo ese corazón tiende a elongarse a través de ese eje largo, de ese eje longitudinal, y a nivel de la vista concéntrica, su contractibilidad en forma radial, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí también, uno de los aspectos que nosotros debemos valorar es el engrosamiento y el acortamiento del músculo miocardio, del miocardio, ¿no? Como pueden ver ahí en este eje paraesternal corto, nosotros podemos visualizar que casi al nivel del anillo mitral, cómo se engrosa y se adelgaza el músculo, ¿no? Eso es un indicio de una contractibilidad que está preservada, ¿no? Y de manera indirecta, bueno, de manera cualitativa nosotros valoramos más o menos cómo está la contractibilidad en el paciente que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra visión más o menos de la contractibilidad en la figura A, una contractibilidad normal, como vemos ahí, el engrosamiento del músculo es adecuada, vemos cómo se engrosa y se acorta el músculo, y también cómo a nivel del eje largo, de su eje longitudinal, las fibras miocárdicas se giran, ¿no? Ese corazón tiene una contractibilidad normal. Sin embargo, si nosotros vemos en la figura B, los movimientos en el eje longitudinal casi son nulos, ¿no? Hay formas de poder nosotros medir más o menos el movimiento de las fibras miocárdicas, ¿no? A través de algunas mediciones. Por ejemplo, utilizando el TAPSE a través de donde se inserta el anillo tricuspidio, nosotros podemos medir esa elevación de la base del anillo tricuspidio, poder valorar cómo está la función del ventrículo derecho, ¿no? Que son ya mediciones ya o valoraciones cuantitativas, ¿no? Pero la idea de RASH no es hacer mediciones, sino hacer solamente una valoración cualitativa. Entonces, podemos evaluar también la contractibilidad en el eje paraesternal largo, como nosotros podemos observar en la figura A, el corazón en el eje paraesternal largo, vemos ahí el movimiento de las valvas, de la válvula mitral, cómo vemos que ese velo se aproxima mucho a lo que es el septum interventricular y sobrepasa el eje del tracto de salida de la aorta, pero del tracto salido del ventrículo izquierdo, ¿no? Así vemos si trazáramos un eje a nivel de las válvulas semilunulares de la aorta, trazamos un eje longitudinal, esa valva de la valva anterior de la mitral sobrepasa ese eje. Entonces, eso nos da un indicio de que la contractibilidad del ese ventrículo está preservada. Asimismo, también el acortamiento. Vemos el ventrículo izquierdo, básicamente por ese signo del aplauso que nosotros ya hemos reconocido, vemos cómo la pared del septum, a nivel septum interventricular, la pared y el ventrículo izquierdo se acortan y se juntan, ¿no? Es el signo del aplauso. Y vemos cómo la valva de la válvula mitral sobrepasa el eje longitudinal que atraviesa el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se aproxima mucho al septum. Entonces, estos son otros de los signos que nos podría indicar que la función del ventrículo izquierdo de forma cualitativa está preservada. A diferencia de la figura B, como nosotros podemos visualizar ahí, la valva casi no sobrepasa, ¿no? Queda su propio eje. No sobrepasa allí casi si trazamos el eje longitudinal del tracto de salida, no sobrepasa.
y vemos que la pared del septum, del lado del septum y de la pared libre del ventrículo izquierdo no se juntan, ¿no? Y esto nos indica que la función de este ventrículo está deteriorada, ¿no? Es una disfunción ventricular izquierda severa. Asimismo, en el paraesternal corto, nosotros evaluamos la bomba, como vemos en la figura A, vemos cómo en ese ventrículo izquierdo el miocardio se engrosa y se acorta, ¿no? Se engrosa y se acorta. Y vemos cómo se pegan las valvas y cómo se acorta tanto el diámetro antero-posterior del ventrículo, ¿no? Sin embargo, como podemos observar en la figura B, las fibras del miocardio no se engrosan, ¿no? Mantienen casi su mismo espesor, y el diámetro no se altera, ¿no? Mantienen el mismo diámetro. Y vemos el movimiento de las valvas, casi se mantiene en su misma posición, a diferencia de la figura A, que se pliegan y se separan totalmente, ¿no? Llegando casi incluso hasta próximos hacia las paredes del ventrículo, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar también una disfunción ventricular izquierda severa, ¿no? De forma cuantitativa podríamos nosotros cuantificar ese acortamiento, ¿no? Ese acortamiento y esa variación. Hay valores que ustedes pueden revisar, hay tablas para nosotros poder identificar si ese acortamiento es normal, para ver que nos está indicando una función sistólica, disfunción sistólica leve, moderada, severa, ¿no? En función a esos valores. Otra de las cosas importantes es nosotros poder evaluar el tamaño de las cavidades y también la relación que existe entre las cavidades, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que las cavidades del lado izquierdo son mayores que las del lado derecho, pero existen algunas patologías, por ejemplo, en el contexto de un embolismo pulmonar masivo o un embolismo pulmonar de alto riesgo, que cursa con parada cardiorrespiratoria o shock o hemodinámica. El paciente es muy probable encontrar algunos hallazgos ecocardiográficos que nos puedan dar indicios de que ese paciente tenga un embolismo pulmonar, ¿no? Como nosotros podemos ver la correlación entre las cavidades, la relación entre las cavidades va a estar alterada. Como podemos observar en la figura A, nosotros podemos visualizar cavidades del lado derecho mayores que la del cavidad del lado izquierdo. Y esa relación entre izquierda y derecha se altera, ¿no? Nosotros podemos ver ahí una aurícula derecha grande, un ventrículo derecho mayor, ¿no? Y también la existencia, por ejemplo, hay un trombo a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Y si hacemos un Doppler a nivel de la válvula tricuspidia, podemos observar un jet de regurgitación. Como podemos ver ahí en sístole, vemos esa regurgitación a nivel del anillo tricuspidio, que nos podría indicar signos de sobrecarga, de presión a nivel del ventrículo derecho. Y esto se da de manera retrógrada. Quiere decir que a nivel de las arterias pulmonares existe algo que está impidiendo un flujo normal. Y eso va a generar de forma retrógrada incremento de las presiones y se produce ese jet de regurgitación. No es una forma de nosotros indirecta de poder determinar que las presiones a nivel de las cavidades derechas están incrementadas, ¿no? Por ejemplo, como ocurre en el contexto de un paciente con hipertensión pulmonar severa. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Del tamaño de las cavidades alteradas con ese jet de regurgitación a nivel eh, de la válvula tricuspidia. ¿Alguien me puede decir qué está visualizando ahí en esta imagen ecocardiográfica? ¿Alguien de los presentes me puede decir qué está visualizando en la imagen? La neta dice derrame pericárdico, ¿ya? Derrame pericárdico. Ya, si ustedes pueden visualizar ahí, a nivel de la bolsa pericárdica, esa imagen anicogénica, ¿no? Pura, se encuentra ahí en esa vista subsifoidea, en la pared posterior, y pues precisamente el líquido, ¿no? La idea es nosotros, dentro de la visión rápida, en la visión subsifoidea, identificar la presencia de líquido, pero nos quedaremos allí. O sea, todo paciente que viene con hipotensión, le encontramos líquido en el pericardio, este, ¿esa sería la causa de la hipotensión o de la inestabilidad hemodinámica o de la presencia de shock? ¿O tendríamos que buscar algo más? No sé si ustedes tienen alguna opinión respecto a eso. O sea, solamente encontrar líquido y ahí tendríamos que pulsarlo y hacer una pericardiosis.
Replanteo mi pregunta. Todo líquido pericárdico, o sea, todo paciente que encontramos con derrame pericárdico y está con alteración hemodinámica, necesariamente esa es la causa de la alteración hemodinámica, o sea, ese sería nuestro primer diagnóstico. O tendríamos que buscar alguna característica más en la ecografía para justificar que la alteración hemodinámica se deba a un taponamiento cardíaco. Porque si nosotros vemos pacientes que están hipolinémicos, ¿no? Los que hacen hipolinemia porque están ya tipo hospitalizados, el paciente que tipo hace hipolinemia, hacemos un mal manejo de fluidos, el paciente se sobrecarga, tiene líquido en el pericardio, tiene líquido en la pleura, tiene líquido en la cavidad abdominal, está hipotenso. Le podríamos atribuir que la hipotensión es por líquido en el pericardio, por la presencia de un taponamiento cardíaco. Necesitamos algo más, necesitamos datos adicionales para poder diagnosticar un taponamiento cardíaco por ecografía. Esa era mi pregunta. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión. ¿Alguien? ¿Están durmiendo? ¿Lo evitaron? ¿Alguno? También tendrían que colapsar las cavidades derechas. O sea, no solamente es necesario que se halle la evidencia de líquido, ¿no? O, o sea, la Exacto. evidencia al Tú cojín. lo has mencionado. Hay que ver algo más, ¿no? La presencia de derrame o obstrucción pericárdica es frecuente, en el paciente crítico es frecuente, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de andar, a veces que andamos ahí, como digo yo, chismeando con el ecógrafo a los pacientes, andan por ahí mirándole el corazón, mirándole el pulmón. Encuentra la efusión pericárdica en un gran grupo de pacientes, sobre todo esos pacientes que están con hipoalbuminemia severa, que están urémicos, que están con mal balance de fluidos. Es frecuente, pero no necesariamente eso es la causa de su hipotensión, no es la causa de su inestabilidad. Siempre hay que buscar datos adicionales, no podemos concluir. Por eso les digo, el protocolo RASH es una evaluación cualitativa, pero si nosotros vemos o tenemos alguna duda y estamos en la capa o tenemos las habilidades para poder hacer una evaluación cuantitativa, deberíamos hacerla, ¿no? Por ejemplo, en el paciente con efusión pericárdica, nosotros primero tenemos que identificar qué sentido se da a nivel pericardio, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Nosotros acá podemos, en la flecha amarilla se visualiza la aorta. Todo lo que está por delante a ese nivel de la aorta es líquido, pero si estuviera por detrás, tener cuidado. El paciente cuando está con efusión pleural, también podríamos visualizar imágenes similares, y no necesariamente eso. ¿El derrame pericárdico lo podemos cuantificar? Por supuesto que sí. ¿Cómo hacemos la cuantificación del derrame pericárdico? Pues en una vista subsifoidea, nosotros nos vamos hacia la pared posterior. Y en diástole nosotros hacemos la medición de esa distancia entre las paredes. Y así identificamos o cuantificamos el derrame pericárdico, si es leve, moderado o severo. Obviamente, si ese paciente tiene un derrame pericárdico severo y el paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, se plantea que se podría hacer una pericardiocetesis, siempre y cuando valorando que ese paciente no tenga otros diagnósticos potenciales que sean la causa del shock, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos pacientes con esas características? Con esas características, ¿no? Nosotros tenemos pacientes con algunas características en la ecocardiografía, ¿no? Pacientes están con derrame pericárdico, pero hay algunos signos ecocardiográficos que nos indican que tiene taponamiento cardíaco. Principalmente son tres, ¿no? ¿Cuáles son esas características? El colapso de las cavidades derechas en diástole, siempre la valoración es en diástole, el bamboleo cardíaco o corazón bailarín, como lo conocen, y la dilatación de la vena cava inferior y la ausencia de colapso respiratorio. Esas tres características nos indican que ese corazón y ese derrame pericárdico están generando alteraciones hemodinámicas, es decir, se debe a un taponamiento cardíaco.
¿Cómo se visualiza, no? Vamos a ver una imagen. A ver. Ven ahí la efusión pericárdica, esa es una efusión pericárdica moderada, ¿no? Severa, perdón. Y nosotros hacemos la medición severa. Rápidamente, ustedes ven ahí en diástole cómo la aurícula derecha se colapsa, ¿no? Ese es un signo que se menciona que es sensible, poco específico. Pero, ¿qué pasa cuando no solamente se colapsa la cavidad, la aurícula derecha, sino también el ventrículo derecho? Eso ya tiene mayor especificidad para indicar que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. No hay que tener en cuenta que las presiones que se juegan o las presiones a nivel de los ventrículos de las cavidades derechas son presiones bajas, ¿no? Entonces, ante la presencia de algo externo que esté comprimiendo las cavidades, la gradiente de presión es bastante relevante, ¿no? Las presiones a nivel por fuera o extracardíaca son mayores. En cambio, el ventrículo izquierdo, que maneja presiones muy elevadas, no tiende a colapsar. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, es por eso que se da ese fenómeno, ¿no? De colapso de las cavidades derechas. Como podemos observar ahí, miren, en la figura número B, cómo es ese ventrículo derecho, igual en la figura A, el ventrículo derecho durante la diástole se termina colapsando, ¿no? Vemos ahí en la diástole, el ventrículo derecho se colapsa. Eso es más específico de un taponamiento cardíaco. Y si nosotros hacemos la medición, ese derrame pericárdico es probablemente moderado. Hay que tener en cuenta que el taponamiento cardíaco, más que por una cantidad de volumen, se da por la velocidad en que se produce el derrame pericárdico. Obviamente los pacientes que ya están acostumbrados a manejar volúmenes, pacientes con pericarditis crónica, no sé, con problemas o patologías del pericardio de larga data, manejan volúmenes grandes, pero no se descompensan, porque ya se activan los mecanismos para poder mantener niveles de presión arterial normales o mantener la perfusión adecuada. Pero los pacientes que están teniendo acumulación rápida, progresiva, brusca, abrupta de líquido a nivel de la bolsa pericárdica, rápidamente se descompensan. Y ese es el corazón danzarín, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, es el corazón danzarín, ¿no? Como podemos ver, está que se bambolea, ¿no? En la bolsa pericárdica. Parece una meva ahí, se da vuelta. Igual en la otra imagen, de igual forma, podemos visualizar ahí el movimiento de la bolsa pericárdica y también el colapso de las cavidades derechas. Otro de los datos importantes es, como les dije, la ausencia de colapso durante la inspiración. ¿Qué sucede durante la inspiración? Durante la inspiración incrementan las presiones a nivel intratorácico, ¿no? Este, a nivel intratorácico, ¿no? Y eso ¿qué va a generar? ¿No? Que durante la inspiración nosotros deberíamos ver unas variaciones. Durante la inspiración y la expiración hay unas variaciones en lo que es la vena cava, debido al retorno venoso, ¿no? Cuando está en inspiración, esa vena cava, ese diámetro va a estar disminuido. Pero por la presencia de un fenómeno restrictivo a nivel del pericardio, la vena cava no se va a colapsar durante la inspiración, ¿no? Eso nos da un indicio, una forma indirecta de poder reconocer que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. Pero como vemos es poco específico, ¿no? A diferencia del colapso de las cavidades, que sí es más específico para el taponamiento cardíaco, y obviamente también lo es el corazón danzarín o el swimming heart, ¿no? Como lo ha escrito el doctor, el doctor Einer. Y bueno, pues si quieren darle un plus a su evaluación cualitativa, rápidamente pueden medir la integral velocidad-tiempo, ¿no? A través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, utilizando el flujo, ¿no? El flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo y poder calcular el PTI del TCBI, ¿no? Que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? La integral velocidad-tiempo y la medimos. Los valores normales que nosotros manejamos de forma rápida son de 17 a 23. Por debajo de 17 podríamos decir que el paciente está con un BTI alterado. Está por encima de 23, está elevado. 60, 17, 23 es un rango aceptable, pero obviamente estos valores van a estar condicionados por algunas cosas, entre ellas, patología de la válvula aórtica, ¿no? Pueden alterar los valores con las mediciones de el BTI. Entonces, a veces por sí solo no es un dato
fiable, tenemos que usarlo como un dato en el contexto de otras cosas más, ¿no? Para poder nosotros hacer una buena valoración. Y en la fase 2, en el paso 2, evaluamos el tanque, pues eso ya creo tenemos mayor facilidad para hacerlo. Básicamente detectar presencia de líquido libre en algunas cavidades, a nivel de tórax, a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Y eso ya creo que nos parece a nosotros un poquito más sencillo, ¿no? Utilizando las disciplinas adecuadas para detectar, sobre todo en el paciente, por ejemplo, que ha tenido trauma o antecedente de trauma para poder nosotros buscar la presencia de hemoperitoneo o hemotórax, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos o ya tenemos mayor facilidad para nosotros poder hacer estas listas. Asimismo, evaluar el tórax, nunca olvidarnos en nuestros pacientes, evaluar cómo está esa distribución de flujo a nivel pulmonar, en los pacientes, por ejemplo, que están con falla cardíaca, pacientes que han tenido una sobrecarga hídrica, pacientes que sospechamos que han tenido un trauma torácico y puedan estar con una motoras a tensión, pacientes que han sido sometidos a procedimientos invasivos o dispositivos vasculares ya y están inestables. Entonces, nosotros ya hemos venido estudiando esos signos, solamente para recalcarles el signo de la estratosfera, ¿no? O signo de código de barras. Nuestro objetivo es encontrar el punto o el land point. Nosotros vamos evaluando la pleura en una técnica de Z, ¿no? Con el, con el traductor lineal paralelo a las costillas, a los espacios intercostales, vamos haciendo una técnica de Z, ¿no? Deslizándonos de arriba hacia abajo y hacia lateral. Vamos nosotros buscando la presencia de ese punto pulmonar. Y a nivel de ese punto pulmón, si nosotros lo identificamos, ya es preciso para nosotros encontrar neumotórax. Y si utilizamos el modo M a ese nivel, en ese punto pulmón, vamos a encontrar el signo del estratosfero, ¿no? Entonces, eso nos puede ya dar un indicio ya preciso de lo que es la presencia de un neumotórax. Vemos que la ecografía es específica, poco sensible para encontrar neumotórax. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre el contexto clínico es importante. Como podemos observar ahí, en el video, un video en el video, ahí nosotros podemos observar en la figura A cómo se ve el sliding o el deslizamiento de la pleura. Y nosotros aplicamos el modo M y ahí se ve el signo de la playa, ¿no? El mar y el agua. En cambio, si nosotros evaluamos en la figura B, vemos ahí que la pleura en una parte se desliza y la otra parte está estática. Nosotros aplicamos el modo M a ese nivel, en ese punto pulmonar, ¿no? El punto pulmón. Se ve el código de barras, ¿no? Es el signo de la estratosfera. Entonces, ese ya es indicativo de que el paciente tiene una motora. Ahí nosotros también podemos evidenciar el land point. Vemos ahí como un área se desliza la pleura y en la otra ya no hay deslizamiento del sliding, se pierde. Entonces, si nosotros aplicáramos también ahí a ese nivel el modo M, también podríamos identificar código de barras o signo de la estratosfera. Nunca tener en cuenta que nosotros hacemos retos de fluidos, siempre valorar cómo está el parénquima pulmonar a través de la presencia de las líneas B, por las colas de cometa, más de tres o más ya son indicativos de anormalidad, ¿no? ¿Por qué se produce la línea B? Por la acumulación de fluido a nivel de los centros interlobulares, ¿no? Que más o menos es lo que nosotros identificamos cuando un paciente tiene sobrecarga hídrica, está con falla cardíaca, o tiene alguna alteración a nivel del parénquima pulmonar, para identificar neumonía de forma precoz, para diagnosticar, por ejemplo, pacientes que tienen síndromes pleuroparenquimales, también la ecografía nos da bastante ayuda. Como podemos observar ahí, la línea B en ese paciente. Y en la figura B no en menor proporción. Otro de las cosas importantes en la evaluación del paciente en el protocolo RASH es la evaluación de la vena cava, ¿no? Uno de los errores que cometemos frecuentemente es en hacer una mala incidencia con el traductor. Esto nos puede dar errores en la medición de los diámetros. Como podemos observar ahí en la figura del lado izquierdo, más o menos, ¿qué podría ocurrir si nosotros utilizamos el traductor de manera inadecuada? Miren, si pueden ver ahí más o menos en el lado B,
y podríamos hacer una valoración, subestimación de los diámetros en la figura del lado A. Como podemos observar, nosotros podemos hacer ahí una estimación más mayor, ¿no?, de los valores, y también podemos hacer una proporción mayor en la figura del lado C, ¿no?, por una mala incidencia del haz de Peter. Entonces, importante al momento de nosotros hacer las mediciones, hacer la valoración, ¿no? Siempre y cuando, tratando ya conforme nosotros hacemos más ecografía, tenemos más experiencia al momento de encontrar los focos, ¿no? Para poder identificar las estructuras. Entonces, nosotros tenemos en consideración que podemos visualizar ahí haciendo la ballenita, ¿no? Como podemos ver ahí, la entrada de la vena cava hacia la aurícula derecha. Nosotros tenemos que hacer la medición a 3 centímetros de la unión para poder, o a nivel de las suprahepáticas, ¿no? Entonces, de forma ahí a hacer la medición del diámetro máximo y mínimo de la vena cava, tanto en los movimientos expiratorios como inspiratorios, para poder valorar cómo está el estatus líquido del paciente, ¿no? Que es una forma indirecta de poder valorar cómo están las presiones a nivel de las cavidades derechas. Existe una forma de poder predecir cómo están las presiones en función a datos objetivos como el índice de colapsabilidad de la vena cava. Más o menos esa es la forma correcta de hacer la medición, como podemos ver a nivel de las venas suprahepáticas, o más o menos a 3 centímetros de la unión de la cava con la aurícula derecha. Si hacemos en modo M, nosotros podemos ver la variabilidad de los diámetros en tiempo real, ¿no? Durante los movimientos inspiratorios y expiratorios, y poder hacer una medición. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una diferencia de esos diámetros y encontramos un porcentaje. Y en función a ese porcentaje, nosotros más o menos podemos calcular o estimar las presiones a nivel de la aurícula derecha o la presión venosa central. Y en la evaluación de las cañerías o los conductos, básicamente nosotros por lo general no utilizamos la vista supraesternal, es un poco difícil, ¿no? Incluso en el paciente crítico también no se suele utilizar mucho, pero la dificultad que hay que encontrar para encontrar el foco. Y básicamente nosotros aquí tenemos que orientarnos a hacer una evaluación de la aorta y los vasos femorales. Igualmente con la vena cava nosotros tenemos que hacer una buena identificación de un buen plano, de un buen eje de corte para poder hacer una buena medición en cuanto a los diámetros, ¿no? Pueden ocurrir errores, como vemos ahí nosotros, en hacer una medición inadecuada. Entonces, nosotros hacemos con el traductor, sea lineal o sea curvo, a nivel por debajo de la región subsifoidea, nosotros podemos identificar algunas anormalidades en la aorta abdominal, ¿no? Como presencia de aneurismas, o presencia o evidencia de que el paciente esté haciendo una disección de la aorta a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, ahí como nosotros, ¿sí? ¿Quién habló? Bueno, como podemos observar nosotros en el gráfico ahí, esas mediciones están por encima de 3 centímetros de diámetro antero-posterior, es un diámetro normal. Podemos observar también ahí la presencia de una doble imagen, ¿no? Como si esa es una imagen de una disección de aorta. Asimismo, alteraciones en el flujo a nivel de centro, como podemos observar ahí, ¿no? O la presencia de un trombo intramural. Importante en los pacientes que, por ejemplo, cursan con dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica. Entonces, esos pacientes que nosotros sospechamos ese tipo de patologías, la ecografía nos ayuda mucho, tiene mucha especificidad. Y hay que tener en cuenta que también incidentalmente podríamos encontrar aneurismas de aorta, ¿no? Y eso no nos indicaría, por eso siempre el contexto clínico es importante. Para finalizar ya, nosotros vemos la evaluación de las venas de los miembros inferiores, como podemos observar allí más o menos en el contexto del paciente que se sospecha tromboembolismo pulmonar, el colapso de los vasos femorales a la ecopresión es importante para nosotros poder predecir que ese paciente esté haciendo un embolismo pulmonar, ¿no? Y nosotros vemos que de la presión de manera retrógrada, cuando están incrementadas en las cavidades derechas, se va a mantener el diámetro anteroposterior de los vasos femorales, ¿no? O también la existencia de un trombo podría ser un indicativo indirecto de que el paciente pueda tener un embolismo pulmonar. En el contexto de un paciente inestable que está haciendo falla respiratoria y todo, ¿no? Siempre el contexto clínico es importante. Más o menos esa es la forma de evaluar, ¿no?, a la ecopresión, lo normal que se ve en el lado izquierdo y lo patológico. Al momento que tenemos la ecopresión, debería colapsarse la vena femoral, más no ocurre cuando hay la existencia de algún trombo o la existencia de algún trombo en la parte más superior, cerca a los vasos, en la primera ramificación, o también por incremento de las presiones a nivel de las cavidades derechas.
Nunca dejar o olvidar también la evaluación de las venas popliteas, de los vasos popliteos. También a veces podemos encontrar ahí sorpresas, encontrar trombos, ¿no? Y sobre todo a ese paciente que vamos a nosotros a sospechar o probablemente tenga, nosotros podemos identificar si es el requerimiento o no de anticoagulación profiláctica o a dosis anticoagulación, ¿no? Importante, por ejemplo, ahora en los pacientes con coronavirus, también es un dato mandatorio para poder decidir anticoagulación, ¿no? La presencia de trombosis. Entonces es importante el momento del paciente que sea inestable con hipoxemia para poder añadir más datos a que la causa sea por un tromboembolismo pulmonar. Más o menos esa es la imagen que se puede visualizar a la decompresión, como vamos a observar ahí no desaparece el tono del diámetro anteroposterior, como sucede en el lado, en la figura A1, si hay si se colapsa totalmente la vena femoral. En las otras imágenes, como podemos observar en la A2, la presencia de un trombo intramural, ¿no? Eso ya nos indica, pues ahí hay un trombo, pues, ¿no? Y ese ya es necesita otro más profunda. Ese paciente obviamente va a tener riesgo de hacer embolismo pulmonar, no sé si ese trombo empieza a migrar hacia las cavidades derechas. Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos obtenido todos esos datos, nosotros ya podemos orientarnos a un diagnóstico más preciso sobre la causa del shock. Hay que tener en cuenta que esos hallazgos son, vamos a tener que integrar todos los hallazgos, no tomar conclusiones en base a un solo hallazgo. Tenemos que hacer una valoración integral de cada uno de esos aspectos para poder llegar a una decisión diagnóstica. Obviamente, este procedimiento se hace de manera rápida, ¿no? Lo ideal es hacerlo en menos de 10 minutos toda esta valoración, idealmente. Entonces, eso ya se toma con la experiencia y también importante siempre tratar de añadir algunas mediciones cuantitativas cuando existen dudas. Y si hay la experiencia, las mediciones cuantitativas también nos de manera más exacto de cómo está la condición clínica del paciente. Bueno, eso era todo respecto al protocolo RASH que les quería hablar. Espero que hayan entendido, ¿no? Lo ideal es hacerlo con ecografía, con el ecógrafo al lado, pero ya con esas pautas probablemente para una próxima oportunidad poder programar algún taller de RASH. Gracias.